Tercera sesión entonces, y ya les recuerdo, lo hemos conversado antes, vamos a ir trabajando de manera colaborativa, lo hicimos así ya la sesión pasada, lo vamos a seguir haciendo esta sesión. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy día vamos a realizar una inducción a lo que se le denomina investigación de ecosistema y diseño participativo. No se preocupe si no sabe qué es un ecosistema, no importa, porque yo les voy a contar el día de hoy. Vamos ahí también a aprender una herramienta nueva que se llama mapa de actores. ¿Para qué? Para poder identificar ciertos los actores, las instituciones que puedan ser relevantes para el desarrollo de nuestro proyecto. Nosotros hoy día, ¿cierto? La sesión pasada postulamos con un problema, empezamos a trabajarlo, a mirarlo de distintas perspectivas, a pensar si habían variables sociales o culturales que estuvieran relacionadas, y eso ya nos abrió la mente, ¿cierto? Pero tenemos que seguir en este doble diamante, estamos en el momento divergente, seguir ampliando nuestra mirada. Y para eso tenemos que centrarnos en las personas y abrir perspectivas. Y para eso tenemos que ir a preguntarle a la gente. Primero, investigación de ecosistemas, ya les doy una introducción para que podamos pasar a la actividad. Y lo siguiente, ¿cierto? Es ¿cómo se llama? Hablar de investigación de usuario que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a explicar acá, y es que cada organismo, cada institución donde ustedes trabajan ahora, ¿cierto? Es parte de un sistema mayor, no es una organización que está aislada, ¿cierto? Sino que hay distintas organizaciones, pueden ser personas, pueden ser servicios, ya vamos a ver, ¿cierto? Pero que tiene distintos componentes este sistema. Y estos componentes están vinculados, y esos vínculos tienen características, ¿sí? Entonces, si yo intervengo en alguno de estos componentes, se afecta el ecosistema completo, ¿bien? Entonces es importante, ¿cierto?, poder tenerlo mapeado. Y esto no solo para los proyectos de innovación, como lo que estamos haciendo ahora, sino que en general, yo les contaba, y ya lo vamos a ver, que las instituciones mapean sus ecosistemas. Y cómo lo graficamos, lo hacemos con un mapa mental. Es una forma de poder visualizar, ¿cierto?, estas redes. Quizás esto lo han visto antes, que son como de repente estos mapas, ¿cierto?, donde cada circulito o puntito representa una organización o una persona, y si se fijan las flechas tienen que ver con las relaciones. En algunos casos, miren, acá arriba tienen flechitas bidireccionales para los dos lados, otras para uno nomás. Hay distintas formas como de hacer una cualificación de cómo es esa relación. Entonces, estas herramientas nos permiten realmente hacer visible lo invisible. Las interacciones entre distintas personas o instituciones, podemos ver acá si es que entonces falta, no falta, cómo es el ambiente, etc. Y aquí, esto es solo para que ustedes lo sepan como a modo amplio, porque la verdad es que nosotros vamos a profundizar y vamos a trabajar en el ecosistema de actores, pero es importante que ustedes lo sepan de manera amplia, que podemos caracterizar ecosistemas de un servicio o un ecosistema de actores. Ecosistema de un servicio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá tienen, ¿cierto?, en un mapa que tiene que ver con el sistema, el ecosistema de hacer el delivery en la entrega de un producto. Entonces, si se fijan, acá no solamente hay actores involucrados, sino que hay puntos de contacto, ¿sí?, aplicativos, redes sociales, páginas web, espacios físicos, donde quizás es como que se almacena el producto, ese producto vino, ¿cierto?, de granjeros, hay una van que va y me lo lleva a alguna parte y hace un recorrido, ¿se fijan? Entonces, ahí hay distintos componentes, que son personas, algunos son aplicativos, algunos son espacios físicos, y todos esos componentes están relacionados de alguna forma que me da, ¿cierto?, como este ecosistema, y si yo modifico alguno, de seguro entonces varía la relación entre los otros componentes. Esto es para que lo sepan, vamos a ir ahondando esto mucho más allá cuando estemos prototipando, porque lo que queremos nosotros profundizar ahora
para fines, ¿cierto?, de esta sesión que tiene que ver con la exploración, tiene que ver con el ecosistema de actores. Si se fijan, acá hay una forma de graficarlo, que hay acá distintos puntitos por áreas, acá de educación, de salud, de justicia, van viendo si las flechitas son bidireccionales o unilaterales, y entonces se hace un diagnóstico. Este diagnóstico lo hace UNICEF en relación a, ¿cierto?, el bienestar de los infantes. Y va viendo todas las organizaciones que están asociadas y cómo están relacionadas estas organizaciones entre sí. ¿Para qué? Para hacerse un diagnóstico de cómo está funcionando, ¿cierto?, en esa temática. Pues bien, ¿para qué nos sirve mapear los actores asociados a una problemática? Nos va a permitir comprender mucho mejor cuáles son los actores actuales y quizás los roles que tienen dentro de este problema, ¿cierto? Vamos a estar meditando. Ya, ¿cómo se llama? Vamos a tener el tiempo para ver la herramienta. Vamos a poder ver como el nivel de participación, ¿cierto?, de estos distintos actores. Quizás vamos a visualizar oportunidades para construir nuevas relaciones más adelante, porque esto no es una herramienta que solo la vamos a utilizar ahora, sino que nos va a ir sirviendo para las distintas etapas de nuestro proyecto. Nos va a servir para poder identificar potenciales puntos de intervención, quizás, y en específico, a mí me interesa en este minuto que lo veamos como una herramienta que luego nos va a ayudar a identificar a quienes queremos involucrar en este proceso de exploración. Con quién tenemos que ir a observar la realidad o ir a hacer una entrevista, ir a preguntarle, ¿cierto?, alguna actividad para poder comprender mucho mejor su perspectiva respecto del problema que estamos abordando. ¿Bien? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque efectivamente, en ese sentido, tenemos que normalmente nosotros graficamos, ¿cierto?, las distintas áreas de una organización de una manera muy ordenada, de una manera muy pulcra, con sus áreas, ¿cierto? Aquí, de seguro, cada una de sus organizaciones tiene un organigrama similar a este, ¿no? Pero la verdad es que el ecosistema es mucho más complejo que ese organigrama. ¿Por qué? Porque las relaciones entre las personas no necesariamente siguen esa jerarquía del organigrama, ¿cierto? O la relación buena o mala que yo tenga, si me siento celoso, celosa, si tuve un conflicto previo, entonces no puedo ir a acudir para ese lado porque no sé qué. Toda esa complejidad, ¿cierto? Realmente es cómo funciona una organización y no este dibujo de repente que ponemos en nuestras páginas web, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, necesitamos ir a explorar realmente con la gente para poder entender bien qué es lo que está sucediendo. Hasta el momento, dudas, preguntas, comentarios que tengan. O si no, denme unos deditos para arriba para yo ver que vamos bien con las explicaciones, unos pececitos. Ayer me pusieron un pez globo. Ya, muy bien, veo deditos para arriba por acá. Muy bien, muy bien. Sí, súper. Entonces, nosotros para esto, para poder mapear, ¿cierto?, los actores que están relacionados a la problemática que ustedes estuvieron trabajando en la sesión pasada, vamos a usar una herramienta que se llama el mapa de actores, y yo ya les adelantaba, esto nos va a ayudar a poder visualizar los actores, las organizaciones que forman parte de este ecosistema, ¿cierto?, de la problemática que vamos a trabajar. Si se fijan, hay distintas formas y dibujos, y después los diseñadores gráficos pueden hacer unas cosas maravillosas, pero nosotros lo vamos a trabajar en formato de herramienta por el momento, ¿cierto? Y nos va a poder comprender cómo están estos actores relacionados, ¿cierto? Y nos van a ofrecer un buen panorama para ver con quién tenemos que ir o con quién tenemos que involucrarlos en este proceso, ¿cierto?, de entender participativamente este problema. Entonces, lo que vamos a hacer un poquito es que vamos a ampliar, yo ya les decía, vamos a diverger y vamos a depender menos del conocimiento experto que tenemos nosotros como equipo, porque si ustedes son expertos en su área, sabemos que tienen mucha experiencia laboral, sabemos que tienen mucha motivación, pero también sabemos que usualmente cuando hay un problema, lo revisamos solo entre las personas de la institución. Y es muy poco usual, ¿cierto?, que empecemos a considerar a otras personas
que están directa o indirectamente afectados por el problema, pero que no son parte de la institución, pero que están implicados directamente. Es más inusual trabajar con ellos, ¿cierto? Y como ya nosotros les decíamos que queremos aplicar los principios de innovación, queremos centrarnos en las personas, ampliar perspectivas, generar experiencias movilizadoras, eso implica empezar a involucrar a la gente que está afectada con el problema que yo estoy trabajando aquí, desde el comienzo del proyecto, ¿cierto? Para poder ayudarnos a entender mejor esa problemática. Entonces, vamos a usar este diagrama de mapa de actores. Me voy a ir al Miro para que lo puedan ver de mucho mejor forma y lo podamos explicar. Acá está. Muy bien. Entonces, al lado de donde estaban ustedes, ¿cierto? Trabajando la semana pasada en poder, ¿cierto? Reformular su problema, tienen aquí ya su lámina del mapa de actores. Acá, en el centro del mapa, rápidamente tienen que consensuar con cuál es, ¿cierto?, la oración final que se quedan del problema. Estuvimos viendo ahí con los cofacilitadores, tienen varias oraciones, necesitamos una sentencia, ¿cierto? Este es el problema en base o desafío o necesidad que vamos a abordar. Y además tenemos acá una línea, se fijan, para dividir a mano izquierda los actores que están dentro de mi misma organización y a mano derecha aquellos que son externos. Y vamos a utilizar algunas herramientas, algunas técnicas, ¿cierto?, del diseño y de la investigación social que nos van a poder permitir acercarnos, ¿cierto?, a estas personas y comprender mucho mejor su visión. Si se acuerdan, en los modelos, ¿cierto?, en los procesos de diseño que vimos en la sesión pasada, a esto le llamaban descubrimiento, exploración, understanding, también se entiende en diseño como el need finding, ¿cierto?, como la búsqueda de la necesidad. Y vamos a tener que definir, bueno, ¿cuál es nuestra pregunta de investigación? ¿Qué queremos ir a indagar? ¿Sí? Para eso vamos a ahora hoy día repasar un inventario de opciones que tenemos, vamos a hablar un poquito de muestra, de instrumentos, etcétera, y ya luego la idea es que ustedes recojan esa información. Ojo, vamos a tener que hacer ese ejercicio, queremos que ustedes salgan a recolectar esa información para que después podamos sistematizarla, analizarla, y ahí vamos a aprender 3 herramientas, ¿cierto? Que es el muro de hallazgo o research wall, los perfiles persona y los viajes de usuario. ¿Para qué? Para poder sacar esos hallazgos y ver bien en qué nos vamos a centrar, cuál va a ser nuestro desafío de innovación final antes de entrar al módulo de ideación. Entonces, para poder hacer una investigación participativa, tenemos que considerar al menos 4 grandes aspectos, ¿sí? Entonces, el primero de ellos es el objetivo y pregunta de investigación. ¿Qué es lo que queremos lograr y cómo vamos a saber si lo vamos a cumplir? Y para eso utilizamos preguntas de investigación. ¿Qué es lo que queremos responder? Entonces vamos a tener que preguntarnos cosas tales como, según los gobiernos locales, ¿cuál es el principal dificultad que existe en el registro de la información de, ¿cómo se llama?, los recursos acuícolas que se están extrayendo en la zona de el Amazonas? Grupo 16, a ver si es que estoy completamente enterada de su investigación. Vamos a tener que plantearnos preguntas. ¿Para qué? Para que después de que vayamos a hablar con los gobiernos locales, podamos verificar, sí, ya, tenemos su percepción, sí, eso es lo que queríamos saber, muy bien. Cuando ya sé qué, entonces tengo que ver, bueno, ¿con quién? ¿Con quién tengo que ir a indagar esto? Pescadores, esto. Por eso el mapa de actores, lo que nos preguntaba la Mari, ¿cómo se llama? Antes de irnos a break, era tan importante. Porque acá nos va a servir nuestro mapa de actores. ¿Quiénes son las personas que debiesen participar y por qué? Y nosotros ya adelantamos trabajo. Sabemos quiénes son los actores relacionados, quiénes están más directamente relacionados con el problema, ¿cierto? Entonces ya tenemos un trabajo, un análisis ahí avanzado. Acá hay 2 tipos en general en investigación social de muestreo. Para decirles, les pongo porque muchos de ustedes puede ser que hayan visto estas materias, ¿cierto?, en sus estudios, pero nosotros no vamos a usar muestreos probabilísticos,
que implica que tenemos que tener la base de datos, por ejemplo, de todos los pescadores del Bonito, para de manera aleatoria ver a quién vamos a entrevistar. Ese tipo de estudios demora mucho tiempo y no es requerido para lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Nosotros vamos a tener una búsqueda, por así decirlo, de necesidades mucho más guerrilla, que es más propia de, ¿cómo se llama?, los procesos de diseño de solución, que sí están inspirados en herramientas de la investigación social, pero aquí no estamos haciendo investigación social, estamos haciendo innovación. Entonces, no nos vamos a estresar con los muestreos probabilísticos y vamos a usar muestreos no probabilísticos. ¿De qué tipo? Por ejemplo, muestreo por cuotas. ¿Qué significa esto? Que yo digo, ok, quiero tener 2 representantes de los pescadores de este tipo de jurel, 2 de Bonito, 2 de este otro tipo, y veo por cuotas. O 2 de gobiernos locales, 2 de productores, 2 de extractores, ¿sí? Y voy viendo que tengo un número que yo digo que voy a entrevistar de individuos que tienen determinadas ciertas características o cumplen con un determinado rol. Voy a, ¿cómo se llama? Me interesa contactarme al menos con 5 extensionistas. El otro tiene que ver con muestreo intencional o por conveniencia. Es decir, voy a contactarme con quienes tengo más fácil acceso. Porque justo tengo un proyecto con unos pescadores que me podrían responder las preguntas porque efectivamente son parte del problema, pero en vez de tener el listado de todos los pescadores de la zona, me voy a contactar con estos que yo ya tengo contacto previo porque me sale más fácil, ¿sí? El siguiente, bola de nieve, que pueden mezclarse con los anteriores, ¿sí? Yo ya me contacté con ese primer pescador que yo sí tengo el contacto porque me tocó trabajar con él en algo en específico, y le pregunto al terminado, ¿cierto?, la entrevista o el grupo focal o lo que sea que decía el técnico, le digo, ¿con quién crees que sería interesante que siguiéramos conversando este tema? ¿Me puedes dar el dato de un colega, de otra persona? Y esa persona entonces te refiere a, no sé, 2 o 3 pescadores más, y con eso entonces, bola de nieve, ¿no? Va aumentando así en el camino que avanza. Y ¿cómo se llama? Muestreo discrecional. Eso significa que lo vamos a hacer con algún criterio que ustedes como investigadores creen que puede aportar más al estudio. Por ejemplo, vamos a solamente entrevistar a pescadores que estén asociados a lugares que en menos de 6 meses hayan tenido un cambio de tecnología, porque justamente estamos viendo temas como de adaptación, por ejemplo, el cambio tecnológico, etcétera. Entonces me interesa que hayan tenido cambios tecnológicos, si no, no me sirve la percepción, ¿sí? Entonces, ya no es por el pescador que tengo más cercano, sino que tiene que haber pasado algo que me implica que yo sí creo que la información que voy a poder recoger va a ser interesante. ¿Bien? Podemos dividirlos en técnicas cualitativas, cuantitativas, es decir, si queremos ver cantidad o cualidad, y fuentes primarias y fuentes secundarias al comienzo. Y por último, antes de pasar, ¿cierto?, a estas técnicas que les comentaba, hay temas de principio ético, ¿cierto? Como queremos hacer investigaciones participativas, también es importante que mantengamos algunos resguardos de la participación de las personas, como por ejemplo, que puedan darnos su consentimiento informado, ya sea escrito en un correo, en un WhatsApp, firmando un papel, como usted, verbalmente, ¿cierto? Si es que estoy grabando, entonces la instancia, pero que le podamos informar desde el comienzo cuáles son las condiciones y los objetivos, ¿cierto?, de esta indagación, y que la persona pueda voluntariamente decidir si quiere participar o no, ¿cierto?, que nos van a permitir tanto de la investigación cuantitativa como cualitativa. Entonces, ahí, muy bien, antes de pasar a las técnicas, solo reiterar un poquito que la investigación cuantitativa busca cuantificar, es decir, grandes números para yo poder buscar tendencia o regularidad, ¿sí? Y poder sacar una gran conclusión de muchos datos. Mientras que la cualitativa se basa mucho más en la observación de comportamiento, en lo que la gente me dice, sus discursos, sus sentimientos, y me sirve para interpretar significados. No hay una mejor que otra, son las dos igual de buenas,
pero ¿sí? Sirven en distintos momentos. Entonces, la investigación cuantitativa es útil para describir una gran población y es perfecta para esas cosas. Y la investigación cualitativa nos sirve mucho ahora en este momento que estamos de exploración y descubrimiento, porque queremos significados de la gente, ¿cierto? Entonces, podemos combinar ambas cosas si es que las preguntas que nos vayamos a plantear se pueden responder con una técnica o con la otra. No estamos obligados a usarlas todas, vamos a repasar muchas técnicas ahora en el tiempo que nos queda, pero sí saber qué es bueno combinar o ver para qué realmente nos sirve una u otra. No sé si alguna vez han escuchado este concepto de la triangulación, ¿ya? Nosotros lo utilizamos en la investigación cuando decimos que una técnica está como abordado de 3 áreas diferentes o de 3 maneras diferentes, entonces sabemos que se abordó de manera correcta. Tenemos que estar seguros de que esta técnica que vamos a utilizar es relevante y efectivo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Por ejemplo, la relevancia lo podemos hacer a través de una validación interna con el cliente y el equipo y asegurar que estos instrumentos que vamos a utilizar para investigar sean los que correspondan para cumplir los objetivos del proyecto, ¿ya? Por otro lado, ¿cómo podemos ver si estos instrumentos van a ser efectivos? Y hay otro concepto muy importante que se llama la saturación, ¿ya? Esto se refiere a que en qué momento dejamos de investigar, porque una investigación lo podríamos alargar infinitamente porque es un proceso donde podemos divergir mucho, ¿ya? Y el momento que dejamos de investigar es cuando la información se satura. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Cuando la información se repite y me llega el mismo hallazgo por diferentes personas, entonces yo ya digo como, ok, onda, este instrumento ya llegó a su finalidad, por decirlo así, cumplió su objetivo porque ya encontré este hallazgo y me lo han repetido muchas veces, entonces la información está saturada. Bueno, y antes de lanzarnos a investigar también tenemos que seguir unos pasos. Estos pasos lo resumimos en estos 3 pasos, que sería planificación, levantamiento de información y análisis. Explicarle el contexto del proyecto para que también se motiven a participar, a responderles, y también contarles como a dónde va a llegar todas sus respuestas, ¿ya? Bueno, y ahora vamos de lleno a todas las técnicas que existen, tanto cualitativas como cuantitativas. Vamos a ver las técnicas cualitativas ahora. El primero que les voy a comentar es la observación. Sería ir a mirar, ir a ver y ver bien cómo va interactuando el usuario en este entorno. Cosas concretas, por ejemplo, A se refiere a actividades. ¿Qué interacciones tiene este usuario? ¿Qué está haciendo? Después que es environments, que son como el ambiente, el contexto, dónde está pasando, cómo es este lugar también, qué está pasando en este lugar. Después las interacciones más directas del usuario con esta problemática. Luego los objetos, qué objetos rodean al usuario y los usuarios mismos, observar quiénes son estos usuarios, qué características tienen estos usuarios. Luego tenemos otra técnica, que es el focus group. Esta instancia me permite no solamente levantar información, sino también como ver cómo ellos mismos interactúan, y eso también me entrega una información. Luego, la sombra o seguimiento de personas. Y siempre es importante en todo tipo de investigación pedir la autorización antes, ¿ya? La sonda. Le damos un poco la responsabilidad al usuario de que ellos puedan autorregistrar sus actividades. Safari de servicio o cliente incógnito. Vivir la experiencia del usuario con el servicio por uno mismo. O sea, yo voy y vivo este servicio. Yo hago lo que el usuario haría. Luego la entrevista. Acá vamos directamente a la persona y le preguntamos las diferentes cosas que queremos averiguar. Es mejor cuando una entrevista es más abierta, o sea, obviamente tenemos que desarrollar una pauta, tenemos que tener una guía de cosas que queremos averiguar y preguntar, pero hagamos las preguntas más abiertas
preguntemos el por qué, cuándo, cómo pasó, no nos quedemos con la primera respuesta corta que nos entrega el usuario. También existen los talleres, encuentros presenciales, una instancia para trabajar en colaboración y de manera participativa con varias personas. Eso es lo bueno de los talleres, uno puede poner diferentes objetivos. Por ejemplo, este taller va a ser de validación, este taller va a ser de levantamiento de información, este taller va a ser de co-creación. La etnografía, esto es una técnica bastante nueva que también lo hemos estado aplicando en nuestra consultora. Acá lo que hacemos también es utilizar las redes sociales, utilizar el WhatsApp, el Instagram, diferentes formas digitales para levantar información. Voy a mostrar ahora el matriz de vaciado. Personalmente me gusta trabajar en Excel para vaciar información, entonces creo esta tabla donde pongo los nombres de la gente que entrevisté, los datos personales, edad. Ahora nos vamos a las técnicas cuantitativas. Primero, las encuestas, pero es un excelente método de investigación para recopilar datos. También es una forma fácil o más accesible de llegar a un público más masivo. También es una forma de poder levantar datos más cuantitativos. Existen diferentes formas de aplicar encuestas y existen diferentes plataformas como el Typeform, no sé si conocen esa plataforma, el SurveyMonkey. Para aplicar esta técnica hay diferentes pasos. Tenemos que obviamente definir objetivos, qué es lo que quiero levantar de esta encuesta, identificar las preguntas necesarias, construir, armar esta encuesta y definir la muestra, que esto también es súper importante. Estamos listos para poder empezar a diseñar nuestro plan de investigación.